Dios bendiga, Dios bendiga. Te habla tu hermano Abraham Fía Carvajal TV. Y estoy acá para enseñarte cuando Dios te está usando en profecía o cuando Dios te está usando en ciencia. Gloria al Señor. Espero que esto te sea de bendición y que te quede hasta el final del video. No olvides suscribirse y activar la campanita para que estés atento a videos como este que bendecirán tu vida de una manera sumamente especial. Antes de entrar en materia y de entrar en profundidad, como decimos, quiero definir qué es la profecía y también qué es la ciencia. La profecía es cuando usted da una palabra y la palabra es certera y la palabra se cumple. Es cuando tú dices, mañana a tal hora no vas a llover. En pleno ciclón, usted desata esa palabra y esa palabra se cumple. Gloria al Señor. Ya usted está morando bajo una unción profética y está morando bajo el llamado profético. Por eso fue que Elías en una ocasión dijo, aquí no vas a llover durante 3 años y 6 meses por mi palabra. ¿Por qué Elías dice esto? Porque la palabra profética estaba encima de Elías. Y como Elías era un profeta, Elías estaba habitando en lo profético. La profecía es cuando tú das una palabra y la palabra se cumple y la palabra al instante se hace materia. O no simplemente al instante, es probable que la palabra se cumpla también varios años después. Pero si se cumplió tal profeta, hablo de parte de Dios, dice la Biblia. Eso es la profecía. Tú das una palabra, un ejemplo, tú dices mañana ese cáncer va a salir de tu cuerpo a las 7 de la noche. Y si el cáncer salió de la persona, entonces tú moraste bajo la unción profética. Eso es lo profético. Ahora, hay algo que es lo profético y la ciencia son dos cosas diferentes, aunque parezcan igual, aunque se vean igual. Es como decirle que son hermanas, o es como decirle que andan de la mano, la profecía y la ciencia. La ciencia es más profundo, es más profundo que la profecía. La ciencia tiene más ramas que la profecía. Y yo vengo a enseñarte mediante esta plataforma para que sepa discernir cuando Dios te está usando en profecía y cuando Dios te está usando en ciencia. Porque tenemos gente que Dios le revela nombre, que Dios le revela apellido, pero ellos al no tener el discernimiento de espíritu activado, ellos no se dan cuenta cuando Dios lo está usando en ciencia o cuando Dios lo está usando en profecía. Abraham, ¿cómo me doy cuenta cuando Dios me está usando en profecía? Es fácil, es claro. Como te expliqué varios segundos atrás, tú declaras una palabra y dices, mañana esa mata se va a caer a las 3 de la tarde. Ya tú diste una hora específica y declaraste una palabra. Y la palabra tomó posesión. La palabra tomó evidencia y se hizo materia. Tú estás morando bajo una unción profética porque es algo que tú declaraste con las palabras. Por eso era que los profetas en la antigüedad declaraban las palabras y así como declaraban las palabras cogían materia y se hacían. Pero, varón, a veces doy unas palabras, declaro unas palabras y declaro sobre mi familia, declaro sobre esto. Y la palabra se cumple. Tú estás morando bajo una unción profética. Ahora, hay gente que son profetas, pero hay otros que moran bajo una unción profética o bajo el don profético. Es probable que en un tiempo te caiga la unción profética y es probable que tú seas profeta. El que es profeta siempre está conectado con Dios y siempre está con la cabeza en el cielo, como dicen la gente que él estaba. ¿Para qué? Para discernir cuando Dios le daba una palabra y cuando había que dar las palabras. Porque yo digo algo, el profeta habita entre tiempos, pasado, presente y futuro. Tú tienes que discernir en cuál de esos tiempos tú estás habitando, en cuál de esos tiempos tú estás conectado. Porque hay gente que la atmósfera profética lo visita y no quiere decir que sean profetas, no. Porque que la unción profética te caiga no quiere decir que eres profeta, que eres pastor. Pero un día te cayó la unción profética
y profetizaste, y lo que tú desataste se cumplió, se hizo materia. Ahora, el que realmente es profeta de oficio y el que realmente está habitando bajo una gloria profética, cuando da una palabra, la palabra se cumple al pie de la letra. Por eso es que el rey Acab tenía 400 profetas que estaban de acuerdo con él, pero hubo un profeta llamado Micaías que dijo: yo voy a decir lo que Dios ponga en mi boca, porque el que es profeta sabe discernir cuando Dios pone una palabra en su espíritu para que la digan, para que la profeticen, para que la declaren. Y esa palabra, cuando el profeta la habla, la palabra se hace materia. Y si tú declaras una palabra y la palabra se cumplió, eso de entender de que realmente eres un profeta de Dios. ¿Por qué? ¿Cómo así? Sí, la Biblia dice que si tal profeta hablara y la palabra se cumpliese, fue Dios que habló. O sea, se cumpliera, el tal profeta es verdadero. Ahora, si el tal profeta habló en el nombre de Jehová y la palabra no se cumplió, dice en la Biblia que el tal profeta es falso. O sea, que no es un profeta verdadero. Tú tienes que discernir cuando Dios te está mandando a profetizar, o cuando Dios te está usando en profecía, o cuando Dios te está usando en ciencia. Pero lo que quiero que aprendas y lo que quiero enseñarte es cómo me doy de cuenta si Dios me está usando en ciencia. Te hablé un poco de la profecía. Eso es lo que tú declaras hoy y mañana se hace materia. La profecía es lo que tú declaras con tu boca, o lo que Dios te dice, habla en el espíritu, y tú hablas la palabra en el espíritu, y esa palabra se cumple, y esa palabra se hace materia. Ahí tú estás entendiendo de que Dios te está usando como profeta. Si tú vas a la casa de alguien y le dices: declaro sanidad sobre ti, declaro liberación sobre ti, y esa persona es libre, y esa persona es libertada por las palabras que tú le diste, entonces tú estás habitando bajo la unción profética, estás habitando bajo el don profético que Dios te entregó. Ahora, ¿qué es la ciencia? La ciencia va más para allá que la profecía. La ciencia, te voy a mencionar alguna rama de la ciencia. La ciencia es lo que revela nombre, la ciencia es lo que revela apellido, la ciencia es lo que revela número de cédula, la ciencia es lo que revela número de cédula, la ciencia es lo que revela nombre de familiares, gloria al Señor, nombre de personas que aún tú ni la conoces, aleluya. ¿Cómo me doy cuenta que estoy habitando en ciencia? Antes de explicarte cómo tú te das cuenta, quiero explicarte lo que es la ciencia y varias ramas de la ciencia, para que vayas entendiendo y captando las palabras que quiero plantar a tu espíritu en este hermoso y bello momento. Amén. La ciencia va más para allá de la profecía. Como te estuve explicando, la ciencia tiene varias ramas, que se llama gente por nombre, gente por apellido, gente por cédula. Es probable que tú te encuentres en una etapa de la ciencia, porque me atrevo a creerle, a decir que la ciencia es por niveles. Es probable que tú te encuentres, vamos a ponerlo por punto o por número. Es probable que tú te encuentres en la primera etapa de la ciencia, en la etapa número 1. En la etapa número 1 de la ciencia es donde Dios te revela un nombre. Por lo menos yo me llamo Abraham, y si yo estoy en plena actividad, Dios te va a mostrar la letra A en oro. Es probable que Dios te muestre la letra A solo, en oro, y que el Espíritu del Señor te diga: Abraham, Abraham. Ahí tú te estás dando cuenta que Dios está comenzando a usarte en ciencia, porque te reveló la primera letra de mi nombre. Hay gente que le bajan nombre llorando, hay gente que predicando le bajan nombre, pero no pueden saber si realmente Dios que lo quiere usar en ciencia, porque al ellos no tener el espíritu de discernimiento activado, no se dan cuenta, y a veces tienen vergüenza llamar a gente por nombres en actividad, a veces tienen vergüenza llamar gente por número de teléfono, a veces tienen vergüenza de llamar gente por número de cédula. ¿Por qué? Porque al no tener el discernimiento de espíritu,
Y al no tener la ciencia muy activa o muy desarrollada, tienen miedo a pasar vergüenza o tienen miedo a que no sea Dios. Tú tienes que discernir que Dios que te está hablando, que Dios que te está mostrando, que Dios que está queriéndote usar en ciencia. Aleluya. El número uno de la ciencia, a veces, como te estuve explicando, Dios te puede revelar una letra, la primera letra de un nombre o la primera letra del apellido. Ahora, cuando la ciencia va desarrollando en ti, la ciencia va buscando algo profundo en tu vida desarrollada, en tu vida espiritual como evangélico, ya tú entras a lo que es el nombre completo. Por lo menos yo me llamo Abraham, es probable que Dios te revele Abraham, que Dios te revele Abraham, que Dios te revele Abraham. Y es como tú ver el nombre en los aires, que otra gente no lo pueden ver, pero tú lo ves. A mí me ha pasado. A mí me ha pasado. Me ha tocado momentos y ocasiones en iglesia que me toca predicar y veo como el nombre. Es como yo ver el nombre en los aires, pero que alguien que esté ahí no lo vea. Me doy a entender. Es como yo ver a una persona clara. Así mismo yo veo los nombres. Así mismo en el mundo espiritual yo veo los nombres. Y cuando menciona el nombre, entonces dan testimonio de que la persona está vigente. O sea, de que la persona está ahí. Y vengo te estoy dando esa pincelada para que tú veas cómo funciona la ciencia o cómo me doy cuenta si Dios me está usando en ciencia. Número uno de la ciencia es que es probable que Dios te revele una sola letra de un nombre. Pero tienes que aprender a discernir por el Espíritu si realmente es Dios que te está hablando a través de la ciencia. Ahora, cuando la ciencia se va desarrollando, esta es una de las ramas que estoy explicando, que es el nombre. Luego nos vamos en la cédula, luego nos vamos en los números de teléfono, luego nos vamos entre los que es los familiares, incluso hasta los colores de la piel de la familia. Más luego vamos a entrar ahí. Por lo menos, punto número uno de la ciencia, Dios te revela nombre, la primera letra del nombre. Y es probable que cuando Dios te vaya desarrollando, Dios te revele tres letras. La letra del primer nombre, la letra del primer apellido y la letra del segundo apellido. Yo he visto gente que ha levantado su mano y han orado y han dicho: yo veo la mano de Dios sobre la letra M, sobre la letra M. Y de repente ellos dicen: veo la palabra del Señor sobre la mano de Dios, sobre la letra M. Y el apellido Méndez, ¿Por qué? Porque ellos vieron la primera letra del apellido y el Espíritu les reveló las otras letras. Eso es cuando la ciencia en ti va desarrollada. Quiero entender cómo darte cuenta de que Dios te está usando en ciencia. Es una de las ramas de la ciencia, el llamar por nombre. Aleluya. Y a veces suele fluir en el Espíritu. Puede fluir en el Espíritu. A mí me ha pasado. Yo tengo familiares con nombre y cuando estoy en una actividad me baja un nombre de mi familia, y cuando me baja un nombre de mi familia, Dios me da a entender de que en la actividad, en el culto, ahí hay alguien que se llama igual que una familia mía. Yo he fluido con eso en el Espíritu. No sé si a usted le ha pasado de que hay gente que van a predicar y le duele un hombro. Ellos dicen: Señor, pero yo no sufro ninguna enfermedad, mi cuerpo está normal, ¿cómo es que me duele un hombro? Y Dios le dice: lo que pasa es que aquí hay alguien que le duele el hombro izquierdo. Eso es parte de la ciencia también. Hay gente que han ido a predicar y dicen: wow, me duele el corazón y yo no sufro del corazón. ¿Cómo es que, Señor, me duele el corazón? Y Dios le da a entender a ellos de que en plena actividad hay alguien que le duele el corazón o que está sufriendo del corazón o que lo van a operar del corazón. Esas son parte de las ramas de la ciencia. Gente por nombre, letra, dolor de cuerpo que tú vas a predicar en actividades y dice: oh, pero me duele el pie derecho y yo no sufro de nada. Entonces viene el Espíritu por revelación y te dice: mi hijo o mi hija, lo que pasa es que aquí hay alguien que está siendo afectado de un dolor del pie derecho y yo lo voy a sanar a través de ti. Gloria al Señor. Ahora, más ramas de la ciencia está lo que es también los números de cédula. Número de cédula, gloria al Señor,
Eso es como tú lo ves en los aires, esos números en oro. Y tus ojos espirituales se abren. Porque para tú poder habitar en ciencia, tienes que estar conectado con el Espíritu Santo de Dios. Es como yo pensaba en unas cuantas horas atrás, que la ciencia es como un mundo que se te activa. La ciencia de Dios es como tú entrar a un mundo que tú desconoces, un mundo que tú no conoces. Ahí se te revelan nombres, ahí se te revela la familia de la gente, ahí se te revela número de teléfono, incluso ahí se te revela hasta la ropa. No sé si a usted le ha pasado, pero yo he escuchado gente que han dicho, me tocó predicar en tal iglesia y ya yo fui en el espíritu a esa iglesia. Ellos fueron con la ciencia activada y dijeron, Dios me reveló el pastor de aquella iglesia vestido con una camisa negra, un pantalón blanco, unos zapatos marrón y tenía una Biblia rosada en la mano. Eso es ciencia. La ciencia le reveló eso antes de que esa persona llegara al lugar donde ibas a ministrar las palabras del Señor. Yo estoy seguro que a muchos que han visto este video, que los van a ver, gloria al Señor, le ha pasado eso, que antes de ir a predicar, si a ti te ha pasado, comenta, dígame, me ha pasado, que antes de ir a predicar, Dios le revela a la iglesia, Dios le revela al pastor. Eso no es profecía, eso es ciencia. Por eso es que te digo que la profecía, te digo ahorita que la profecía, tú declaras una palabra y se cumple, pero la ciencia es más profunda. La ciencia es como el Espíritu Santo de Dios. O sea, es el mismo Espíritu que te escudriña, que te revela. Por eso es que la Biblia dice que nadie conoce a Dios o el corazón de Dios, sino es el Espíritu de Dios. O sea, la ciencia es como el Espíritu Santo revelándote la vida de la gente. Dios te revela la vida de la gente. El Espíritu que escudriña los pensamientos te va revelando la vida de la persona. Tú vas a tal iglesia a predicar, tú nunca has ido, pero de repente el Espíritu Santo te dice, mi siervo, el pastor de esa iglesia es un moreno, la pastora de esa iglesia es una mujer blanca, está ropa así, 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 tiene una blusa mamey, la pastora está sentada atrás, tiene una blusa blanca, unas zapatillas negras. Eso es la ciencia de Dios activada en tu vida. Eso es parte de la ciencia. Es como tú entras a un mundo y Dios te revela número de cédula. Tú ves número de cédula, y dice, aquí Dios me está revelando en la cédula de alguien, fulano de tal, número tal. Eso es parte de la ciencia con los números. También Dios te puede revelar números de teléfono. Si Dios quiere hablarle a alguien personalmente, alguien que quizá está afligido, alguien que quizá está anhelando una palabra de Dios y hay alguien en esa actividad y tú vas a predicar, Dios te puede mostrar y te puede decir, mira, hay un número que es 809-527-1936. Un ejemplo, yo dije el número mío, vamos a suponer 829-527-1936. Y cuando llaman al número, entonces la persona responde y Dios está dando a demostrar de que esa persona está vigente en esa actividad. Eso es parte de la ciencia. Es como, esto es un misterio que es muy largo, tiene mucha tela por donde cortar. La ciencia es algo muy profundo y te voy a dar algunos tópicos para que te des cuenta cuando Dios te quiere usar en ciencia y cuando Dios te está usando en ciencia. Por lo menos, tú estás orando en tu casa y te bajan nombre mientras tú estás orando, te bajan nombre. Tienes que discernir si esos nombres son de tus familiares o si esos nombres son de una actividad que tú vas a predicar. Porque es probable que mañana te toque predicar una actividad y que tú pases la madrugada entera orando y te bajen nombres a tu cabeza, porque hay nombres que a veces bajan al espíritu de la persona. Como hay nombres que bajan en los aires y tú puedes verlo, y tú puedes observarlo, y tú puedes mirarlo. Es como yo te decía ahorita, el que habita en la ciencia ve cosas que otro no ve. Es como yo ver una persona y decir, ahí hay alguien, pero que otra gente no lo vea. Eso es parte de la ciencia. Espero que esto te sea de mucha bendición. La ciencia es algo muy profundo. Otra rama de la ciencia
donde Dios me ha permitido habitar a mí. Y esto se lo estoy explicando es porque yo lo viví. Yo mismo, Abraham Fial Carvajal, tuve esta tal experiencia que estoy explicando. Otra cosa es que me ha tocado orar por personas. Me doy a entender. Hay momentos donde yo he orado por mujeres blancas, Y cuando veo a esas mujeres blancas, puedo observar un joven blanco igual que ella. Y el Espíritu me revela, es su hijo. Y yo le digo, mira, mientras oro por ti, estoy viendo un joven blanco. Él es un poquito delgadito igual que tú, un poco más pequeño que tú. Y el Espíritu me está diciendo que es tu hijo. Y cuando Dios me revela eso en ciencia, ellas mismas testifican de que sí, de que es su hijo. Porque es una rama de la ciencia también. O sea, tú puedes orar por una gente morena y la ciencia te va a llevar a sus familiares. Y la ciencia te va a llevar a conocer su familia. Siempre y cuando es Dios que te guíe. Siempre y cuando es Dios que te guíe. Porque por las personas que a mí me ha tocado orar en predicar, en actividades, yo oro por ellos y Dios me abre los ojos espirituales. Cuando Dios me abre los ojos espirituales, yo veo familiares del mismo color de ella. Eso es parte de la ciencia, es una rama de la ciencia. Yo veo a la mujer blanca y entro a su casa en el espíritu, en la ciencia, y veo, y digo, veo un joven de tal color, y ella dice, sí, ese es mi hijo. ¿Por qué? Porque la ciencia habita así. Así tú te das cuenta cuando Dios te está usando en ciencia. Cuando tú oras por alguien, los ojos espirituales se te abren. Cuando los ojos espirituales se te abren, tú ves familiares de las personas, del mismo color, de la misma estatura. A veces lo ves más pequeños, a veces lo ves más grandes, a veces te entra en la ciencia, en su vida, y escudriña. La ciencia es lo que escudriña la vida de las personas. La ciencia de Dios escudriña la vida de la persona. Cuando tú estás orando por alguien y tú le dices a esa persona, mira, vi que hace 3 días te pasó un accidente, aleluya, eso es ciencia. Cuando tú le dices a alguien, mira, yo estoy orando por ti y yo veo que en un pasado a ti alguien te traicionó, eso es rama de la ciencia. A mí me ha pasado. Yo una vez estaba en una actividad en Villa Altagracia y me dieron 5 minutos para predicar. Créame, nada más fueron 5 minutos para predicar porque alguien venía detrás de mí. En esos 5 minutos miré a una joven. Cuando miré a una joven, la observé en el espíritu y Dios me reveló por ciencia y le dije, Dios te libró de un accidente. Y vi el motor es negro y el motor es marca Suzuki. La joven, después de que yo prediqué la gloria del Señor y el otro joven predicó, ella testificó que lo que se le dijo fue verdad, de que su primer accidente lo tuvo en un motor Suzuki negro. Eso es la ciencia. Y yo te estoy explicando algunos tópicos para que tú entiendas cuando Dios te está usando en ciencia. Si tú oras por alguien y mientras estás orando por alguien, tú le dices, veo que vienen una caja de tal país para ti, eso es ciencia. Si tú le dices, veo que a las 3 de la madrugada tú estuviste orando y le dijiste al Señor, Señor, no puedo más, voy a soltar la toalla, Dios te está usando en ciencia. Si tú oras por alguien y le dices, mira, yo estoy viendo ahora mismo que 3 horas atrás tú te caíste de un motor y la persona te dice, wow, es verdad, hace mínimo 3 horas atrás que yo me caí de un motor, Dios te está usando en ciencia. En profecía no, en ciencia, porque tú te das cuenta cuando te usa en profecía si tú declaras una palabra sobre alguien y la palabra se cumple. Ahora la ciencia, él va más para allá. Es como yo estoy explicando a un amigo mío hace años atrás, ya hace unos cuantos años, como 5 o 6. Le dije que la profecía es como un túnel por donde va entrando la ciencia. O sea, me doy a entender. La profecía
es lo que le prepara el ambiente a la ciencia. Porque tú vas introduciéndote en profecía y de repente la ciencia viene luego, ¡pa!, y se abre en el mundo espiritual. Tú estás orando por alguien y mientras oras por ese alguien, le dice, veo que en el espíritu hace 3 años falleció tu madre, falleció tu padre. Tú estás hablándole en la ciencia. Dios te está usando por ciencia. Y este tema de cómo saber si Dios me está usando en ciencia, eso me bajó en este hermoso día. Y quise compartirlo con las personas en mi bella plataforma para que se den cuenta cuando Dios te está usando en ciencia y cuando Dios te está usando en profecía. Pero mayormente me quise basar en la ciencia. Porque hay gente que tiene grandes ministerios, hay gente que tiene grandes llamados, hay gente que lo está usando en ciencia y no se han dado cuenta. Cuando tú oras por alguien y en el espíritu ves una familia de ese alguien y tú le dices, ve una familia tuya, así, 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 Dios te está usando en ciencia. Cuando tú oras, un ejemplo, por una persona morena y le dices, mira, veo que en tu familia hay una mujer igualita que tú, es de tu mismo color, tiene el mismo cabello que tú, y la mujer te testifica que sí que es verdad, tú estás habitando bajo la ciencia de Dios. Hay gente que han hablado casi concerniente a lo que yo estoy diciendo, aunque no he visto esos videos, pero estoy seguro porque alguien me lo estuvo explicando, alguien me estuvo explicando esto, y Dios por el Espíritu me llevó a experimentar esto, a experimentar lo que es la ciencia. Yo he orado por gente, y cuando orado por ellos, yo veo familiares alrededor de ellos. Es como yo ver a alguien, como estuve explicando ahorita. Oras por alguien y ve los familiares, ven nombres en los aires. No tengas miedo a decir los nombres. Si es Dios que te está hablando en ciencia, revelando los nombres, revelando los números de cédula, diciéndote, tú vas a predicar en tal iglesia y en esa iglesia el pastor tiene una camisa roja, tiene un pantalón negro y tú no ayudas a esa iglesia, eso es ciencia. Porque hay gente que tiene miedo a habitar en la ciencia. Hay gente que me han dicho a mí, Abraham, yo como que tengo temor, yo tengo como miedo a habitar en la ciencia. Sí, porque veo que nombres llegan a mi cabeza, veo que me bajan letras de personas, pero tengo miedo de decirlas. Aprende a discernir cuándo es Dios que te está bajando esos nombres. Aprende a discernir cuándo es el Espíritu Santo que te quiere usar en ciencia. Por eso es que el que es profeta y el que habita en ciencia tiene que estar conectado con el Espíritu Santo. Porque el Espíritu es el que escudriña los corazones de la gente. El Espíritu es el que escudriña todo y es el que te revela en ciencia. Yo espero que esto te sea de mucha bendición. Aleluya. Te expliqué cómo te das cuenta cuando Dios te está usando en ciencia. Si oras por alguien y cuando oras por alguien ves nombres, ves letras y tú sabes que Dios te está usando en ciencia. Vas a predicar a una iglesia que nunca he ido y Dios te revela la ropa del pastor, cómo está la gente, eso es ciencia. No sé si te ha pasado que tú vas a predicar a la iglesia y cuando vas a predicar a la iglesia, Dios te dice, está mal, están en pecado, o llévale este mensaje. Eso es ciencia que Dios te está usando. La ciencia tiene muchas ramas por donde cortar, pero te dije algunos puntos. Dios te bendiga, Dios te guarde. Espero que tú te seas de bendición. No olvides suscribirse, activar la campanita. En el nombre de Jesús te bendigo. Amén y amén.